En este nuevo episodio nos vamos a adentrar en la más nueva adaptación cinematográfica de Carrie, esta fascinante y terrorífica primera novela de Stephen King, publicada en el año de 1974, y cuya icónica historia se centra en Carrie White, una joven adolescente con la habilidad de mover objetos con su mente y quien después de sufrir acoso por parte de sus compañeros de escuela e incontables abusos por parte de su obsesiva y religiosa madre, convierte la noche de graduación de su escuela secundaria en una verdadera y electrizante pesadilla. Baldes de sangre, ciberacoso y fanatismo religioso nos esperan en este nuevo episodio de Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Es un verdadero gusto estar grabando este episodio y muchas gracias a las personas que han estado apoyando el proyecto, escuchando los episodios anteriores o siguiendo las redes sociales del podcast. Se los agradezco infinitamente. Y si es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida a este espacio que está dedicado 100% al cine de terror, de la mano de un fanático del género desde 1990. Y sí, siempre me gusta aclarar que no soy ningún crítico ni especialista de cine. Soy un simple mortal que aprecia el horror, el cine de terror, en todas sus formas y que me gusta compartir mis opiniones desde punto de vista personal. Todo eso sin querer ser pretencioso ni invalidar las opiniones de otros. Y sí, es un aspecto que me cautiva mucho del cine de género, porque los fans siento que apreciamos estos aspectos, estas características e incluso las deficiencias de las películas, sin crucificarlas como malas o como pésimas. Y ese es el caso de la cinta que voy a estar hablando este día, en este episodio. Y todo comenzó a partir de que hace un par de días se viralizó esta imagen de Anne Hathaway, en su apariencia de la Gran Bruja. Ya saben que está próxima a estrenarse este remake de la película de las brujas. Y hubo muchos comentarios en contra, ¿no? de esta imagen, del uso excesivo del CGI, que lo podemos apreciar también en el tráiler. Y siento también, personalmente, siento que están abaratando un poco la producción. Pero bueno, aún así tengo toda la intención de ver la película y dar mi opinión en un futuro. Y la verdad es que estoy emocionado de ver a esta Anne Hathaway en este icónico papel. Pero bueno, todo este drama en torno a las imágenes y en especial a la crítica que se hizo, creo que se hizo viral un comentario de un usuario en Twitter que con respecto a que esta película estaba orientada a un público infantil, del cual por obvias razones ya no formo parte, y me hizo reflexionar sobre estas películas que a lo mejor no estaban dirigidas a mi demografía o las cuales de alguna manera no me atraparon como espectador al no poder relacionarme de ninguna manera con la historia o con los personajes. Y todo esto me llevó al remake del año 2013 de Carrie. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis, porque para mí la historia de Carrie, el libro, la novela de Stephen King y todo este universo cinematográfico, tiene una gran afición en mi persona. El personaje de Carrie representa como muchas de mis inseguridades de cuando era más chico, el hecho de querer ser parte de la normalidad, de ser hegemónico ante los estándares de la sociedad, y también el hecho de aceptar todo lo que te hace diferente, ¿no? Y celebrarlo. Cuando mucha gente siente lástima por Carrie, por el personaje de Carrie, yo me veía reflejado en este personaje, en su lucha interna por la aceptación, por la apreciación y la valoración de sus poderes, el empoderamiento y el mandar al diablo las opiniones de otras personas. Y sobre todo por incendiar la noche de graduación con los poderes telequinéticos. Bueno, obviamente esto último no, pero sí de manera metafórica la noche de graduación de Carrie es demostrar a todas esas personas que alguna vez se burlaron de ti por tu apariencia física, por tus ideas, por tus preferencias o tus gustos, y demostrar que tú puedes lograr lo que te propongas, ¿no?
que si crees en ti mismo vas a lograr cosas grandes y que las malas experiencias del pasado nos sirven para crecer como personas y ser más fuertes ante las adversidades. Y afortunadamente nunca sufrí acoso o bullying a tal grado como se ve reflejado en la película y en la novela, como en el caso de Carrie White. Pero sí hubo momentos en los que tuve que escuchar comentarios desagradables o algunas burlas con respecto a mi aspecto físico o el hecho de no ser lo suficientemente normal o un gran deportista o incluso tener los mismos intereses que los niños de mi edad, de esa edad. Y todo esto a la larga me pudo haber orillado por un camino equivocado, a no creer en mí mismo o pisotear mi autoestima. Pero bueno, gracias a la magnífica gente que me rodea, a mis amigos, a mi familia, todo fue para bien y ahora solo forma parte del pasado. Y también el género de terror siempre ha estado presente y me ha ayudado bastante a encontrarme con personas en todo el mundo que comparten estos mismos intereses y gustos y demostrar que no estamos solos. Y si tú que me estás escuchando estás pasando por algo similar o quieres poder hablar con alguien o pedir algún consejo, en serio que no dudes en mandarme un mensaje privado a cualquiera de las redes sociales. Pero bueno, no quiero extenderme más el tema porque sí me gustaría hablar un poco más a detalle cuando reseñe la cinta original de Brian De Palma. Y bueno, como les comentaba, esta nueva adaptación a la novela se estrenó en el año 2013. Y ante las grandes expectativas que se tenía, la película a mí personalmente no logró cautivarme ni capturar la esencia de la historia. Tiene elementos que son sobresalientes, pero de los cuales vamos a estar hablando a lo largo del episodio, pero no terminó de convencerme del todo. Y para entrar en contexto, los productores de MGM, esta casa productora que tiene los derechos de la cinta y la novela de Carrie, ante toda la oleada de remakes que estuvieron muy presentes a principios del siglo XXI, quisieron contar nuevamente esta historia y hicieron una extensa búsqueda para rehacer la novela en la edad moderna, basada con la modernidad, con la tecnología. Y el presidente de Motion Picture Group, Jonathan Glickman, NGM, vio dos buenas razones para hacerlo. En primera, la evolución de los efectos especiales y el hecho de que el acoso escolar ahora es una crisis a nivel mundial y está inflamada por las redes sociales y por toda esta nueva tecnología, haciendo aún más fácil el hecho de poder ser víctima o victimario de estos acosos. Y se le ofreció este remake a la guionista y directora Kimberly Peirce, quien irrumpió en la escena cinematográfica en el año de 1999 con esta desgarradora docudrama Boys Don't Cry, Los chicos no lloran, que le valió la nominación y su primer premio de la Academia a Hilary Swank. Y según la propia Pierce, ella comenta que después de recibir la oferta por parte de MGM, lo primero que hizo fue llamar a Brian De Palma, el director de la cinta original, quien resultó ser una amistad de mucho tiempo de la directora, y le preguntó qué pensaba, y él le dijo que sí, que lo hiciera, que realizara la película. Obviamente hablaron de algunos cambios que se tenían que hacer para adaptarla a la época moderna, y entre uno de ellos, el principal fue el no castear a una chica mayor. Sissy Spacek tenía 27 años cuando se grabó la película original. Una de las recomendaciones que De Palma le hizo a la directora fue encontrar una chica de la edad de Carrie, de la novela, y se terminó eligiendo a Chloe Grace Moretz, quien es famosa por sus papeles en Let Me In, este remake de Déjame Entrar, Kick-Ass, y también participó en el remake de Suspiria, quien recientemente, en ese tiempo de la filmación, había cumplido apenas 16 años, la misma edad que Carrie White en la novela. Para el papel de la mamá de Carrie, Margaret White, se optó por contratar a la actriz ganadora del Oscar Julianne Moore, y a quien pues no hace falta presentar, la podemos disfrutar en películas como Hannibal, el remake de Psicosis, Jurassic Park, entre otras grandes producciones.
Y en los personajes secundarios se optó por Judy Greer como la maestra Desjardins, quien curiosamente hizo un papel inspirado en Kerry White en la película de Joe Breaker, Bromas que Matan, haciendo el papel de Fermayo, que es como un copycat de Carrie, incluso con la vestimenta, y es muy buena, es una muy buena película, es de comedia y también curiosamente está protagonizada por Rose McGowan, quien también participó en Scream. Y a Judy Greer también la podemos ver en la exitosa secuela Halloween 2018 y en infinidad de películas. Tiene un repertorio muy grande de películas, es una excelente actriz que me dio mucho gusto que formara parte de esta producción. También en los personajes secundarios tenemos a Gabriella Wilde y Ansel Elgort como Sue Snell y Tommy Ross respectivamente. Y en los papeles antagónicos sobresale Portia Doubleby en el papel de Chris, quien es la archienemiga de Carrie. La película fue filmada en Toronto, Canadá, con un presupuesto de 30 millones de dólares. Y ante su estreno en octubre del 2013, solamente logró superar los 80 millones, muy por debajo de lo estimado, que incluso se considera como un fracaso en taquilla, o al menos en Estados Unidos, que no logró superar ni siquiera su inversión inicial. MGM perdió todas sus esperanzas para lograr alguna nominación a los premios de la Academia, después de que la crítica pues, no empatizara con la película y la consensara como innecesaria e inútil, una inútil reimaginación de la aclamada novela de King. Y en muchas ocasiones, la verdad que yo nunca presto atención a estos comentarios de la crítica especializada, pero en este caso de Carrie 2013, pues sí, acepto que no se aporta como nada nuevo a la historia. Y lejos de traer a Carrie a las nuevas generaciones, al ciberacoso y a los medios digitales, la película siento que se queda corta explorando estos aspectos. Y sobre todo desaprovechando el talentazo de actrices de la talla de Julianne Moore, quien pues siempre es sobresaliente en todas sus películas. Y a parecer, o a mi parecer, en esta se siente un poco plana, llevando al personaje de Margaret al abuso físico de Carrie, algo que no se había visto en películas pasadas, y donde queda perdido un poco el sentido de protección que se supone que tendría que tener hacia su hija, este amor incondicional. Y sí, esta es la primera película en la que se muestra verbalmente el amor de Margaret hacia Carrie, pero luego le da unos tremendos golpes a Carrie con la Biblia. Y también el hecho de que Julianne Moore se esté haciendo daño a sí misma en diferentes escenas, lejos de humanizar al personaje, creo que lo lleva al extremo de la insanidad y la locura. Y hablando del personaje de Margaret y del reparto en general, entiendo que es una producción de Hollywood y a la cual se le está invirtiendo mucho dinero y que este tipo de producciones siempre se caracterizan por castear actores que sean agradables a la pupila, al espectador. Pero en este caso, Julianne Moore siento que está muy guapa, muy Hollywood para el papel de Margaret. Y ni hablar de Chloe Moretz, que creo que también está muy poco creíble en el personaje de Carrie. Y creo que lo único que hacen para fearla es mostrarla como despeinada y medio desaliñada. E incluso cuando la vemos en la escena de la graduación, la diferencia es mínima. El antes y el después no es nada, no cambia nada. Y digo, ambas son grandes actrices y hacen de su personaje lo mejor posible, pero me hubiera gustado un mejor casting, algo más acertado. Incluso me hubiera gustado, no sé, ver por ejemplo, a Katie Bates o esta actriz de American Horror Story, France Conroy, o incluso la misma Sissy Spacek haciendo el personaje de Margaret, creo que hubiera sido bastante interesante. Y lo mismo sucede con todo el reparto secundario, con todos los personajes extras de la película. Todo esto se siente como un show de la CW, como un show de estos para adolescentes, mostrando que todos son perfectos, todos tienen el cuerpo perfecto, todos tienen la piel perfecta, todos son prácticamente modelos de revista. Y digo, al final no se culpa a la directora, ni a los directores creativos de la película, ni al escritor del screenplay. Simplemente pues a los productores de MGM que
bueno, quieren vender una película y la quieren vender con la imagen, ¿no?, de los actores, dejando en muy segundo plano el nivel actoral o la capacidad actoral que tengan. Y antes de empezar con comentando a grandes rasgos la película, les quería compartir una cita de la misma Kimberly Pierce, quien dijo lo siguiente: ese es el tipo de director que soy. Reescribo y me aseguro que sea bueno. Me aseguro que me importe y me aseguro que sea humano. Ella dijo: encontrar una historia que signifique algo para mí. Y a lo cual me pregunto, ¿cuál fue este gran fallo de la película? Si ella misma menciona y se relaciona con la misma Carrie White, incluso comparando su adolescencia, sus problemas, sus vivencias y el reconocerse como inadaptada, ¿cómo es que lejos de darnos una verdadera experiencia moderna tocando el tema, por ejemplo, del ciberacoso, del abuso familiar o del escarnio hacia el despertar sexual de la mujer y la creación de un personaje con características únicas, se queda muy corta explorando la fisionomía y la anatomía de la novela, y tomando en cuenta que hay dos producciones previas, hay dos películas y una secuela a la original, pudo haber tomado en consideración todos los fallos, todo lo que faltó detallar en estas películas, creando algo que hubiera sido espectacular, algo magnífico. Desafortunadamente nada de esto pasa. Nos dejó con más de lo mismo. Y no estoy diciendo que es una mala película. Siento que se toma muy en serio el hecho de aterrorizar a la audiencia, un poco contrario a lo que pasó con la original, cuyo toque es de excentricidad y escenas como del baile de Carrie y Tommy en la graduación. Se sienten como salidas de una película de comedia. Y la escena de la masacre también siento que, al menos aquí en este remake de este 2013, está muy bien ejecutada, tiene mayor sangre, tiene mejores efectos visuales, hay una mejor calidad de producción. Y sí, creo que también la fotografía y el diseño se siente muy superior a sus antecesoras. En la escena inicial con Margaret dando luz a Carrie también siento que fue uno de los grandes aciertos de la historia. Y considero que Chloe Moretz también logra convencer como Carrie White de una manera pues muy distinta, a comparación de lo que Sissy Spacek hizo en la original o Angela Bettis hizo en el remake del año 2002, 2001. Y bueno, también, como lo mencioné al principio del episodio, ellas eran actrices con una mayor edad. Sissy Spacek tenía 27 años y Angela Bettis creo que tenía 28 años cuando filmaron sus respectivas versiones de Carrie. Sí considero que Chloe Moretz hizo algo único con el personaje, y lo que más me gustó de toda la cinta fue el hecho de que en la escena de la graduación vemos cómo hace el movimiento de manos, cómo usa su cuerpo para expresarse durante esta icónica escena. Hace uso de la levitación y su rostro en general siento que le da un toque muy distinto. Y también por otra parte tenemos a una Chris más perversa, más infame, que toma las riendas de sus propias acciones y decisiones, y que también muestra a lo largo de la película sus deseos, sus miedos y sus esperanzas. Y también la vemos sufrir este abuso por parte de su novio Billy, igual que lo que vimos en la película original. Y nos muestra una mayor dimensión al personaje de Chris, algo que no se había hecho en sus antecesoras. Y también una de las cerezas del pastel es esta actriz que siempre es adorable verla, Judy Greer, a quien siempre disfruto con su presencia y su carisma en las películas que ha participado, a pesar de que luego tiene papeles muy pequeños, como en el caso de Jurassic World. El personaje de Miss Jardine siento que entiende el sufrimiento de Carrie. La vemos siendo y mostrando empatía con ella. Y creo que fue una muy acertada aportación a la trama, hacer a la señorita Jardine como más empática con la situación de Carrie. Y bueno, la historia creo que todos la conocemos. Pero de todas maneras, advertencia, si no has visto la película, si no has visto ninguna de sus versiones, este episodio está lleno de spoilers, entonces
te recomiendo que primero la veas y después escuches el episodio. La película comienza con Margaret White, quien es una fanática de la religión, está media perturbada, está media loca y está sola en su casa. Vemos una toma por las escaleras y al parecer algo malo está pasando. Y vemos que está dando luz a Carrie. Ella tiene toda la intención de matar al bebé una vez que sale de su cuerpo y toma unas tijeras y la vemos cambiando de opinión en el último momento. Y aquí fíjense que estaba muy engañado. Recuerdo que la primera vez que vi la película pensé que era Carrie la que había detenido con sus poderes, pero luego sí fue como que, ok, esto es imposible, es un bebé, no, sus poderes todavía no están desarrollados al 100%. Y sí, esta vez que la vi, creo que es la tercera vez que la veo, o sea, fue ella misma, Margaret, quien decidió no hacerle daño a la bebé. Y 15 años después conocemos a la adolescente Carrie White, la cual, a diferencia de la cinta original, está practicando voleibol en una alberca, algo que jamás había visto y me imagino que va a ser como muy difícil. Vemos una gran toma debajo del agua donde vemos las piernas de las actrices. Nos enfocamos en Carrie, quien está como a la orilla de la alberca, muy tímida, poco participativa, dándonos a entender que es una alumna introvertida y solitaria. Y es una buena representación de que ella pues no encaja con este grupo de alumnas. Y de aquí pasamos a la tan esperada escena de la ducha, donde tiene su primer periodo menstrual y bueno, donde pasa todo este acoso por parte de las chicas pesadas de la escuela, por obvias razones y por la edad de Chloe Moretz. En el momento que se filmó la película no hubo ningún desnudo a diferencia de la película original. Sin embargo, Chloe Moretz logra cautivar con la escena. Vemos como Carrie entra en pánico y como nunca se le preparó para este primer periodo, para esta experiencia, pues ella cree que se está desangrando y sale corriendo de la ducha gritando y pidiendo ayuda a las chicas que se encuentran ahí también. Y aquí tenemos nuestro primer acercamiento con Chris, con Sue Snell y con el resto de estas chicas que pues se burlan de ella, le empiezan a tirar tampones, le empiezan a tirar panty protectores y la líder de este grupo filma en su celular el video de la situación, de todo lo que está pasando, en su histeria. Y para salvar la escena llega Miss Desjardins para consolar y tratar de ayudar a Carrie después de que tuviera su primer periodo. Y en general la escena está muy bien hecha, creo que es de las mejorcitas de la película. Lo único que no me convenció fue el hecho de que cuando golpea a Miss Desjardins a Carrie, todo se empieza a mover, todo, vemos como las luces empiezan como a parpadear. O sea, y ella nunca jamás sospechó de Carrie y sus poderes. Como que pasó desapercibido y está viendo, está en el momento y no dijo nada. Y también el hecho de que Sue, desde ese momento en el que están haciendo burla a Carrie, ya empieza como arrepentirse de la situación y de sus acciones, dándonos este temprano guiño a que ella va a ser la gran salvadora de Carrie. Posteriormente, en la escena de la oficina del director, algo que me gustó y que agradezco que hayan hecho es que el director no confundiera el nombre de Carrie por Casey como 5 ocasiones, como lo vimos en la película de Brian De Palma, que al final siento que está como muy exagerado y cualquier persona un poco de conciencia no confundiría en repetidas ocasiones un nombre tan sencillo. Y en un arranque de ira, Carrie rompe el garrafón de agua de cristal. Y también aquí nadie dice nada. Nada pasó. Este tipo de escenas pasan desapercibidas por los adultos en esta película, al parecer. Y mientras está fuera de la oficina del director, Carrie espera a su mamá y por fin llega, por fin vemos esta sombría presencia de Margaret White, la cual, a pesar de que hayan pasado 15 años, se sigue viendo igualita que en la escena inicial, solamente con un mechón de cabello gris,
Pero sí, en serio, no hicieron nada por agregarle edad a la actriz. Y durante el camino a casa y también dentro de su hogar, pues vemos todo este abuso por parte de Margaret, quien considera que todo es un pecado, que la menstruación es un pecado, que el hecho de que ella esté creciendo y despertando sexualmente sea un pecado. Y también la vemos golpeando a Carrie con esta Biblia y la vemos también golpeándose en la cabeza porque es como su manera de hacer entrar razón a Carrie. Y aquí no sé, esta adición a la historia les parece interesante, les parece acertada. No sé, me gustaría escuchar sus comentarios con respecto a estas nuevas actitudes de Margaret White. Y a partir de aquí la historia se divide en tres partes. La relación de Margaret con Carrie, vemos el armario de oración, vemos cómo el crucifijo que tiene el armario comienza a sangrar y vemos que pues tiene que estar encerrada en este cuarto e incluso quedándose dormida. Y por otra parte, Carrie comienza a experimentar más signos en los próximos días que apuntan a que tiene telequinesis. Y bueno, ella también investiga sus habilidades, va a la biblioteca, hace búsqueda de internet para ir aprendiendo y aprovechando estas nuevas habilidades y poderes que va manifestando. La segunda parte se muestra con el desenvolvimiento del personaje de Sue, quien se empieza a arrepentir por lo que le hizo a Carrie y también vemos que su relación con su novio Tommy ya incluye una vida sexual activa, lo cual va a ser relevante al final de la película. Y la tercera y última parte se centra con el personaje de Chris, su novio Billy y su mejor amiga Tina Blake, quienes suben el video de las duchas a YouTube. Y en esta escena tengo dos comentarios. El primero es que nunca se termina de explorar en la película lo del video. Me hubiera gustado ver en algún segmento qué se comentó del video, cómo fue la reacción de los alumnos o de los maestros o de la misma Carrie al saber que la existencia de este video en internet. Creo que el tema del ciberbullying pudo haber sido llegado a más grandes escalas, considerando la infinidad de ejemplos y casos de personas que lo han sufrido, pero esto nunca se termina de explorar. Y también el personaje de Tina Blake, quien es como la segunda antagonista de la historia, siento que no está bien desarrollado, a pesar de que la actriz hace un buen trabajo, la actriz Zoe Belkin. La maestra de Jardine se entera de este video de YouTube e informa a todo el grupo de alumnas que se burlaron de Carrie en el incidente de las duchas que tendrán que soportar una detención, un castigo muy al estilo como campamento de entrenamiento debido a esta mala conducta y este detestable comportamiento por parte de este grupo de chicas, que entre las cuales destacan unas futuras víctimas de la graduación. Vemos a las hermanas gemelas Nikki Lizzie, Heather y Tina Blake, entre otros personajes que están presentes en esta escena, quienes son personajes basados tanto en la novela de Stephen King como en combinación con los personajes de la película original. Incluso vemos que Heather le hace como un homenaje a Norma Watson, al personaje de PJ Soles, usando una gorra de béisbol durante toda esta escena. Chris se niega a participar en esta detención y sin poder convencer a las demás chicas y hacerle segunda, ¿no? Es suspendida de la escuela y se le prohíbe asistir al baile de la graduación. Y nuevamente vemos a este personaje de Judy Greer mostrando una verdadera empatía con el personaje de Carrie y como lo mencioné anteriormente, siento que es uno de los grandes realces de la película. Igualmente en la oficina del director y frente a su padre, Chris niega toda la acusación de la maestra, pero ella le da una cachetada con guante blanco al pedirle que pruebe su inocencia dejándole revisar su celular. Ella pide que revisen su celular para comprobar que ella no grabó el video, pero obviamente ella lo hizo. Chris se niega y sale furiosa vengando a Carrie por todo lo que le ha sucedido en este momento. Y fue uno de los mayores logros de esta nueva versión, que esta crueldad es muy notable en el personaje de Chris. Se ve que está luchando contra sus demonios internos, sus propios problemas,
la relación con el padre es nula, a parecer a él como que ni le importa ni la educación de su hija, ni lo que hace, ni nada. Y a grandes rasgos el personaje de Chris representa diversos maltratos psicológicos por parte de su familia, por parte del novio, y ella está canalizando todo ese sufrimiento emocional hacia la pobre Carrie, que al final ella es la que paga por todo. Y vemos a Chris adoptando este rol como de víctima para justificar sus acciones. Y mientras vemos este desarrollo por parte del personaje de Chris, Sue Snell lamenta la participación del incidente y para hacer como las paces y estar como bien consigo misma, le pide a Tommy, a su novio, que lleve a Carrie al baile de graduación. Y bueno, esto ya es como conocido de la historia. Tommy se niega y en un principio como que está sacado de onda, pero al final cede ante el deseo de su novia. Y ante todo esto, lo único que se destaca es el actor intérprete de Tommy Ross, quien para hacer su primera película creo que realiza un muy buen trabajo, aporta simpatía a este personaje y lo convierte en una de las únicas muertes de la película que te llegan a sentir, por la que llegas a sentir algo. Creo que hay una química real entre estos actores, entre Tommy y Carrie, que se siente durante las escenas del baile de graduación. Y creo que hubo, de hecho, mucho mejor química entre ellos dos que la que se desarrolló con Gabriella White, con el personaje de Sue. Y a pesar de pensar que es como una broma, Carrie acepta la invitación de Tommy y se prepara para hacer su vestido de graduación en casa, mientras que la mamá pues está muy enojada y le prohíbe a Carrie asistir a la graduación. Carrie le pide a su mamá que ceda, le pide la oportunidad que la deje ser como normal, que ella siempre ha querido encajar en este grupo de personas normales, entre comillas, y lo manifiesta con su telequinesis. Vemos a Margaret creer que este poder proviene del diablo y que es una prueba de que ha sido corrompida por el pecado, y somos testigos de cómo Carrie la hace levitar con un poco exitoso uso de las pantallas verdes y del CGI. Creo que aquí es uno de los detalles que no me gustaron tanto de la cinta. Y hasta donde tengo entendido, la mayoría de las escenas fueron probadas con efectos prácticos, efectos totalmente prácticos, pero al final todo fue editado para darle estos toques de gráficos computarizados. No me convencen a mí. Y especialmente en esta escena, en la levitación de Margaret, también cuando levita sus libros en la habitación, principalmente en la escena de cuando rompe el espejo dentro del baño de la escuela. Ahí se ve como muy chafa todo esto, todo este CGI. Y también uno de los datos como trivia en los que estuve leyendo, Chloe Moretz, al ser menor de edad, solamente estaba limitada a 8 horas de trabajo por día. Entonces muchas de las escenas con Julianne Moore en las que ella tenía que interactuar con el personaje de Margaret y que Carrie no estuviera como dentro del marco, fueron filmadas por la propia Kimberly sustituyendo a Moretz, leyendo las líneas de Moretz. Y sí, debe de haber sido un proceso bastante exhaustivo porque la protagonista, quien está prácticamente en todas las escenas de la película, era menor de edad y en comparación a todo el reparto al parecer eran mayores de veintitantos años. Y esto habla muy bien del trabajo como directora de Kimberly Pierce. Mientras tanto, Chris y su novio Billy Nolan y sus amigos planean la venganza de Carrie y obtienen la sangre de cerdo para poner en un balde en esta también icónica escena donde percibimos todas las notas psicópatas de Billy Nolan y también una sanguinaria Chris, quien su única motivación en mente es hacer pagar a Carrie por su desgracia. Y aquí no sé si sea mi punto de vista en cuanto a las otras películas, pero pareciera que a Chris ni siquiera le importa el hecho de no asistir a la graduación. Se siente su personaje como muy cool para este tipo de eventos, y lo cual también me hace dudar un poco entre las verdaderas intenciones de jugarle esta broma a Carrie. Yo creo que podríamos englobar las inseguridades del personaje,
podríamos incluso como señalar envidias o no sé, una intensa insanidad mental, emocional y conductas violentas de este personaje de Chris, que no se había visto en la película original o en el remake del año 2001. Y por fin vamos a entrar a la noche de graduación, al Black Prom, como se le denominó en el libro. Pero antes vemos a Margaret hacer un intento por evitar que Carrie asista, y Carrie usa sus poderes telequinéticos para encerrarla en el armario, darle un poco de su propia medicina. Tommy y Carrie por fin llegan a la noche de graduación, y en estas primeras escenas vemos a la pobre Chloe Moretz toda tímida, toda confundida, como muy fuera de su lugar, y Tommy se muestra muy amablemente con ella. Su relación se va desenvolviendo durante toda esta noche, y mientras tanto en otro plano todo el plan de Chris está llevándose a cabo. Ella ya se está colocando en la parte posterior del escenario, ya preparándose para el momento de tirar de la soga y hacer caer la sangre. Tina Blake está preparando las boletas falsas para hacer ganar a Tommy y a Carrie como rey y reina de la graduación. Y en general la escena me convence bastante. Para mí siento que es de las mejores escenas de la película en todos los aspectos, en el aspecto cinematográfico, en el aspecto de gore y de sangre, del cual vamos a hablar en un momento. Es el clímax de toda esta película, todo lo que hemos estado esperando los fans del género de terror. Estamos a punto de presenciar esta masacre y esta noche sangrienta. Sue recibe un mensaje de texto por parte de Chris, haciéndose como burla del plan que tiene para humillar a Carrie, y ella se dirige a la escuela justo antes de que Carrie sea coronada como la reina de la graduación, junto con Tommy Ross, y la señorita Desjardins la observa, la ve llegar y la saca de la escena, pensando que Sue tiene otra intención, y el hecho de que ella pues quiere que esta noche sea perfecta para Carrie. Tommy y Carrie están en el centro del escenario, son coronados, y Chris vierte esta sangre espesa sobre Carrie especialmente, y también salpicando a Tommy. Y vaya, esta escena es un clásico del cine de terror. La hemos visto en 3 diferentes versiones y cada una de ellas lo hace de una manera original, mostrando la reacción de Carrie al sentir la sangre, al no saber qué está pasando, la reacción de los espectadores que están entre es una burla, es una broma, pero también vemos preocupación por parte de todos esos estudiantes. Y una de las diferencias con la original es que vemos a Tina Blake reproducir el video de las duchas en 2 grandes pantallas a lo largo de todo el escenario. Y la mayoría de la multitud se empieza a reír de esta escena, de esta cómica secuencia. Igual también hay algunos que se lo encuentran como muy desconcertado todo esto, especialmente la señorita Desjardins, quien lo primero que hace es ir a tratar de ayudar a Carrie. Y la primera muerte de la película es el pobre Tommy, quien sufre una muerte instantánea al caer el balde, esta cubeta de la cual tenía toda la sangre de cerdo en su cabeza, lo cual produce la ira incontenible de Carrie, y observamos cómo gotas de sangre van saliendo de su cuerpo, levitando en el aire, junto antes de que Carrie comience a gritar de rabia y libera como una onda de choque de fuerza hacia toda la multitud, haciéndolos volar y caer y moviendo todo el gimnasio hacia la parte trasera. Y todo el mundo comienza a entrar en pánico a esta escena y se apresura a salir, y vemos a Heather, quien es de las primeras víctimas, quien es lanzada a todo lo largo del gimnasio y su rostro queda estampado en la puerta de cristal, mientras que Sue logra ver su reacción. Carrie hizo sus poderes telequinéticos para bloquear todas las puertas de salida y hacer que se cierren y que se traben herméticamente, atrapando a todos los estudiantes de la graduación.
personas son aplastadas, son golpeadas, son electrocutadas. Vemos a un grupo de jóvenes que quieren salir utilizando las gradas, las cuales son cerradas a una gran velocidad, aplastándole las piernas y posiblemente desmembrándolos. Las gemelas Nikki y Lizzie son tiradas en el suelo, mientras que los poderes de Carrie hacen que ellas no se puedan levantar, las obliga a quedarse en este suelo mientras todos los estudiantes las pisotean y hasta llegar a la muerte de estas pobres hermanas. Carrie utiliza unos cables de electricidad para atacar a Tina Blake, quien termina incendiándose como antorcha humana ante la vista de la señorita Desjardins, quien logra sobrevivir gracias a Carrie y a sus poderes. Ella es levitada del suelo justo antes de que Carrie electrocute todo el gimnasio. El incendio del edificio es inminente y vemos a los pobres sobrevivientes lidiando con el trauma de lo que ha pasado. Y sí, esto es lo más sobresaliente de toda la película, toda esta escena donde vemos pánico por parte de todos los asistentes, vemos las muertes de casi todas las chicas que tienen bastante sangre, bastante gore. A diferencia de Sissy Spacek o de Angela Bettis, Chloe Moretz tiene como mayor movimiento, hace mayor uso de su cuerpo para mover todo lo que se le pone a su paso. En su mirada observamos mayor maldad y parece disfrutar el hecho de estar vengándose de toda esta gente que se está burlando de ella o que se burló de ella en algún momento. Y obviamente la masacre no termina ahí. Vemos una de las mejores escenas de la película cuando Chris y Billy tratan de huir de la escena de crimen y son alcanzados por Carrie. Ellos tratan de arrollarla con el carro, pero Carrie usa sus poderes para detener el automóvil en movimiento, lo que provoca que Billy golpee fuertemente su cabeza contra el volante del auto y provoque su muerte instantánea. Vemos cómo se rompe la nariz, toda la sangre. Y más impresionante fue el resultado de Chris, quien trata de atropellarla nuevamente, solo para ser lanzada hacia una gasolinera, estrellando su rostro en el parabrisas. Vemos pedazos de cristal en todo su rostro, vemos su agonía y sus últimos minutos de vida en una escena bastante sangrienta, y termina pagando por todas sus acciones, toda su maldad y todo este plan maléfico. Continuando con el desenlace de la historia, Carrie llega a su casa, toma una ducha en la bañera y le cuenta a su madre Margaret entre lágrimas sobre la burla y la humillación que sufrió en la graduación. Margaret la consuela, mostrándole su amor incondicional de madre, y también le relata la historia de cómo fue que se embarazó después de que compartió platónicamente la cama con su esposo. Ella comenta que se dio la tentación al pecado después de haber orado y pidiéndole a Dios de no caer en la tentación. Y después de esta charla entre ambas, Margaret apuñala a Carrie por la espalda con un cuchillo y le declara que debe de matarla para evitar que el diablo la posea de nuevo. Carrie usa todos sus poderes telequinéticos para lanzar al cuerpo de Margaret todos los objetos filosos, cuchillos y demás utensilios de cocina, y termina crucificándola en la pared del cuarto, haciendo un homenaje a la película original de Brian De Palma, ya que en la novela Margaret muere por un paro cardíaco. Ella usa sus poderes para detener el latido de su corazón, pero esto lo cambiaron en la cinta original. Brian De Palma le pareció más metafórica la idea de matar a Margaret de esta forma, y aquí lo volvemos a reimaginar. Ante la histeria y la desesperación, Carrie hace llover piedras del cielo para aplastar la casa, pero vemos que Sue llega a la escena y Carrie pues está furiosa porque piensa que ella también formó parte de la broma. La levanta con sus poderes y oh sorpresa, nos damos cuenta que Sue está embarazada. En pleno siglo XXI estos jóvenes no usaban ningún método anticonceptivo para tener sus relaciones sexuales. Muy mal por ellos, muy mal. Pero bueno, al final
Carrie la protege del derrumbamiento de la casa y la lanza hacia afuera. La casa se derrumbe y se hunde, dándole fin a la corta vida de Carrie White. Y la cinta finaliza con el testimonio en la corte por parte de Sue acerca de todo este incidente que pasó en el baile de la graduación. Y vemos por última escena a Sue visitando la tumba de Carrie y de Margaret con un mensaje que ha sido como vandalizado y dice escrito en las tumbas: Carrie White burns in hell. Carrie White arde en el infierno. Finaliza ella colocando unas rosas blancas junto a la lápida, y cuando se va y se va alejando de la toma, vemos que la lápida comienza a romperse y se escucha un grito posiblemente de Carrie White. Y así es como llegamos al final de la película, de esta nueva reimaginación de la clásica novela de Stephen King. Y quiero finalizar el episodio solamente pues comentando que hay elementos del libro, de la novela, que están extraídos y que sí cambian cosas ligeramente, pero en general creo que no se logra justificar el remake. El mayor problema recae en que se tenía por idea que iba a ser una nueva adaptación del libro, que iba a ser más fiel, y en cambio se parece mucho más a la película del año 76. Incluso vemos algunas comparaciones y similitudes en escenas por escenas de esta nueva versión. Y a pesar de que la dirección de Kimberly Peirce es suficientemente sólida, sí se ve afectada por estas decisiones que creo que recaen más en la casa productora, en MGM. Y cuando estaba en promoción la película, con los primeros trailers, una de las mayores decepciones al ver esta película es que nuevamente no se llevó a cabo la escena de la destrucción de la ciudad como en la novela original de Stephen King, lo cual hemos estado esperando ya con estas 3 ocasiones de ver esta masiva destrucción de la ciudad en la que habita Carrie. Y para concluir, solo me queda agregar que sí, la van a disfrutar si son fans de la novela. Es una película buena, es una película sólida, tiene elementos que la hacen sobresalir de sus antecesoras, y aunque no fue necesaria hacer otra adaptación, creo que esto no significa que esta versión carezca de este mérito de llevar a las nuevas generaciones la historia de Carrie. Y hemos llegado al final del episodio. Y si llegaron hasta este minuto, que yo creo que vamos como más de 40 minutos hablando de esta película, te lo agradezco mucho. La verdad que es una cinta que la tengo muy muy presente en mi corazón. Y si no has visto la original o el remake de principios de los años 2000, te las recomiendo muchísimo. Ambas son, bueno, la película de Brian De Palma es un clásico del cine de terror que todo fan debe de ver. Y el remake televisivo en el año 2002, y disculpen si estuve diciendo mal el año, fue del año 2002, también tiene elementos que se acercan más al libro, y esta protagonista, Angela Bettis, hace un excelente trabajo como Carrie. Patricia Clarkson hace el papel de Margaret y también le da toques muy únicos al personaje, y hay un reparto genial en los personajes secundarios, en especial 2 de mis Scream Queens favoritas, Shalane Simmons y Catherine Isabel, que hacen de Tina Blake y Helen en esta película. Y también les recomiendo la secuela, La ira de Carrie, The Rage, Carrie 2. También es muy buena y me gusta mucho. Y espero pronto vamos a hacer la reseña a estas 3 primeras películas. Espérenlas muy pronto aquí en el podcast. Y con eso me despido. En serio, muchas gracias por estar escuchando estos episodios. Me he estado divirtiendo bastante volviendo a ver y a redescubrir las historias y las películas, y leyendo acerca de las producciones y algunos datos interesantes de todas estas cintas. Y no olvides dejarme tus comentarios acerca del episodio en las redes sociales, en Twitter o Instagram. En cualquiera me puedes encontrar como Planeta Terror Podcast. Y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos con una nueva película, una nueva reseña. Y hasta luego. Mi nombre es Iván Midaña y fue un gusto estar contigo en este nuevo episodio.